Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. El programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 2. El versículo que nosotros hoy queremos subrayar es el versículo 10 de este capítulo 2 del segundo libro. Dice así: Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando comenzó a reinar sobre Israel. Y reinó 2 años, pero la casa de Judá seguía a David. Bueno, eso es lo que nos dice el versículo 10. Entonces nosotros sabemos ya todos los estudios anteriores, ustedes pueden volver a eso, queridos amigos. Es muy importante que encontremos, que veamos. Aquí cuando le presenta a Isboset, este era hijo de Saúl, que ha sido puesto como rey en la parte norte, digamos, o toda la tribu de Israel. Después les puso también a los de Galaad, les puso también como rey de los aseritas, rey de Israel, rey de Efraín, rey de Benjamín, a la cuenta. Estamos ahí, van a ver que tiene más tribus que el mismo David. David solamente en el versículo 7 nos dice que la casa de Judá le había ungido como rey. La casa de Judá. Y bueno, hasta ahí estamos todos muy bien. Y dijimos que si el autor sagrado nos pone aquí a Isboset como rey de Israel, es para mostrarnos que son tantas tribus, de las 12 tribus, hay más tribus que están en manos de otros que en las manos de David. Bueno, este es el inicio del partido. Ñandela ñande partido bebe ya perdés ya llueve ya 6-0 ya perdés 6-0. Bueno, pero bebe catube ñande ya guatata ñaina ya jata ese ñaina lleva como para llegar a lo que nosotros estamos buscando y nosotros estamos deseando. Aquí entonces se presenta en el versículo 10, Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó 2 años, pero la casa de Judá seguía a David. Pero la casa de Judá seguía a David. Entonces te presentan los dos elementos. El primer elemento es que te demuestra que hay aquí división. ¿Pero por qué hay división aquí? Y porque sabemos que Isboset, que es el hijo de Saúl, seguía todavía con 40 años, dice que comienza a reinar sobre Israel. Cuando te habla Israel,
te está hablando de todas las otras tribus que pertenecerán a el reino del norte. Bueno, aquí entonces, desde esta partecita, nos va contando y nos va diciendo que Ishbosheth va a reinar 2 años sobre Israel. Pero dice, te pone ya enseguida. Nosotros cuando encontramos el adversativo, normalmente ve palabra pero y donde es nada. Pero. Entonces aquí, de cierta manera, estamos entendiendo, pero dice, David reinaba ¿dónde? Él estaba reinando sobre la casa de Judá. Él seguía sobre la casa de Judá. Siempre hay, entre comillas, vamos a decirlo así, en nuestra reflexión lo podemos ver porque toda la Biblia nos va demostrando eso, que hay una predilección sobre la casa de Judá. Hay una predilección. Y por eso es interesantísima. Ya estudiar la Biblia. Tenemos que comenzar siempre y tenemos que entender muy bien el Antiguo Testamento. Algunos ya por ahí tenéis con el Evangelio. Algunos ya por ahí con San Mateo, que tampoco tendría que ser así. Nosotros, queridos amigos, si queremos entender la Biblia, primero luego tenemos que hacer una introducción a la Biblia. Ni a introducir porque el lenguaje literario, ni a introducir porque la hermenéutica, ni a introducir porque todo lo que significa el contexto histórico, y entonces vamos a entender esta historia de salvación que después nosotros los cristianos hacemos una relectura, es decir, la realización y la planificación en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Pero ya el Nuevo Testamento, porque si el Evangelio te dice, se ha cumplido lo que Dios ha prometido, de la peña de Yara lo promete a Antiguo Testamento. Bueno, muy bien, queridos amigos, volvemos enseguida con más Yandi Yarañe Antiguo Testamento. Mereces todas mis alabanzas, todo mi canto, amado Dios. Quiero vivir para alabarte, para adorarte, amado Dios. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre
cantar aleluya. Yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar aleluya. Yo soy libre, yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar aleluya, aleluya, aleluya. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Box. Conectado a donde vayas. Curso Bíblico Navideño. Descubre la profundidad y el mensaje de las lecturas navideñas en el curso Navidad. Teología Bíblica de las Lecturas Navideñas. Este lunes 16 de diciembre, desde las 20:30 a 21:30 horas, con la modalidad virtual por la plataforma Meet. Presencial opcional en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, en Villamorra. Inscripciones al 0982 40 80 10. Un espacio para aprender, reflexionar y celebrar el nacimiento del Salvador. Vuelve a tu calma, alma mía. Vuelve y descansa, corazón. Que el Señor te ha favorecido. El Señor tu canto escuchó. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Alzaré la copa de la salvación y le ofreceré mi alabanza. Cumpliré mis votos en presencia de su pueblo y en su misma casa. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia?
gracia. Todo es gracia. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Todo es gracia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos en el capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Aquí, cuando hablamos de Ishboset, del rey de Israel, nosotros estamos hablando nada más y nada menos que de, aquí en este caso, de David, que tendrá que unificar después a todo Israel. Osura ya pone Ñande. Ñande, que en ese momento todavía no existía la unidad. A pesar de que David ya es nombrado ahora rey de Judá. Proceso para llegar a la unidad. Entonces, aquí se destaca que David envió mensajeros a Yabes de Galaad, porque los que sepultaron a Saúl en los versículos anteriores, nosotros habíamos estudiado esto, eran naturalmente los que le habían seguido con mayor devoción. O sea, ya dijimos en el primer libro de Samuel, capítulo 11, con oye, salvagori de una situación muy complicada y muy difícil. Oye, esa Omoai Beina, que se acuerdan, los amonitas, para hacer el pacto, le pedían y le exigían eso, hasta que les salva, ¿verdad? Saúl. Entonces esto le siguen con gran devoción. Imagínense lo que podría significar. Y por eso, aquí, cuando él envía mensajeros, eran naturalmente a estos que tenían mayor devoción, ¿verdad? Por Saúl. Y David les agradeció por este gesto. También se le presenta a David siempre con un gesto de gratitud. David abre saca y ponayo de cueva, aguilleme, la pella pues agüere, pebe, por ser leales. Decía luego directamente. Entonces David envió mensajeros a los de Yabes de Galaad para que le dijeran que Yahvé los bendiga por haber mostrado lealtad a Saúl, su señor, dándole sepultura. Que Yahvé los trate con misericordia y lealtad. Yo por mi parte los recompensaré por haber obrado así. Imagínense, porque él ya se siente, él ya es rey, él ya sabe, él ya está al frente, ya puede hablar con esta jerarquía de rey, con esta jerarquía de un monarca. Entonces aquí se nota muy bien que David actuó de una manera diplomática y muy loable. Y bueno, imagina, vamos a hacer ya la diplomacia con todo. David siempre tuvo un gran respeto por el ungido del Señor, eso también lo sabemos muy bien, lo subrayamos. A él nunca nos lleva ni ya pues va a ver en contra, a pesar de que decíamos, David podría haber hecho tantas, o mejor, no tantas cosas, una sola cosa podría haber hecho, matar. Y en dos oportunidades claras, nosotros encontramos que David, hasta incluso después dialoga, otra vez con Saúl, oye, esta es mi lealtad para con lo ungido del Señor.
Incluso prohíbe sus soldados, capítulo 24, que levanten las armas contra Saúl, que estaba en ese momento haciendo sus necesidades ahí en la cueva. Y luego en el campamento, también cuando él va a la madrugada, a la noche, ahí se va. Él también ahí podría ultimar. Y justamente el que le acompaña dice, déjame aquí, con un solo estocazo, aquí con su propia lanza. Hay cututa peguire y con uno solo. No vamos a necesitar 2 golpes, con uno solo. Imagínense. Y David dice concretamente, expresa al ungido del Señor, no sé. Y después en este capítulo 1 ya de este segundo libro de Samuel, cuando esta Amalecita viene y le cuenta y le dice, y bueno, y le cuenta la historia, y ahí entonces estaba Saúl ya casi semi-muerto, no podía, pero no más no vaya nadie que tu beba, entonces me pide que yo le mate. Entonces yo miré y se me doy cuenta que él ya prácticamente ya no iba a poder más, no se le podía ya ni curar ni nada. Entonces yo lo ultimé, ¿para qué le dijo eso a David, verdad? David reacciona enseguida. A ver, soldado. Pues ¿cómo te atreviste a levantar tu mano para matar al ungido de Yahvé? David llamó a uno de sus hombres y le ordenó, acércate y mátalo. Él lo hirió de muerte y el amalecita murió. Entonces, esto es, queridos amigos, simplemente, ¿verdad?, géneros literarios, ¿verdad?, que nos hacen entender la importancia, por lo menos el autor sagrado, la escuela deuteronomista, sacerdotal, le da demasiada importancia al ungido del Señor, es decir, al rey, al monarca, la organización, el que tiene que regir y el que tiene que estar al servicio del pueblo y de la gente. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hola Jesús, aquí estoy otra vez para decirte que contigo todo va mejor. Aquí estoy otra vez para contarte que cuando te abrí mi corazón, toda mi vida cambió. Tú pintaste el cielo con tu color. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. ¿Por qué tanto amor? Seguro estoy en tu corazón. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. ¿Por qué tanto amor? Seguro estoy en tu corazón. En tu corazón. Oh, 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 oh. En tu corazón. Oh, oh, oh. Oh, hey, Jesus. It's worth it to lift up my hands, while on my knees and bow down at your feet. It's worth it to give up my dreams, my hopes, my pain, my fears, my suffering. To find in you my everything. You fill me with joy, you refresh my soul. Your love makes me whole. Me amas y no puedo explicarlo. It's beyond my comprehending. You hold me in your arms. How could I ask for more? I'm
con el Pacto de Confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como todos los días, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Hoy tenemos del libro de los Números. Estamos en el capítulo 24, versículos 2 al 7 y luego del 17a. Cuando el profeta Balaán alzó los ojos y vio a Israel acampado por tribus, el Espíritu de Dios vino sobre él y pronunció su poema diciendo: oráculo de Balaán, hijo de Beor, oráculo del hombre de mirada penetrante, oráculo del que oye las palabras de Dios y conoce el pensamiento del Altísimo, del que recibe visiones del Todopoderoso en éxtasis, pero con los ojos abiertos. Qué hermosas son tus carpas, Jacob, y tus moradas, Israel. Son como quebradas que se extienden, como jardines junto a un río, como aloes que plantó el Señor, como cedros junto a sus aguas. El agua desborda de sus cántaros, su simiente tiene agua en abundancia. Su rey se eleva por encima de Agag y su reino es exaltado. Lo veo, pero no ahora, lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella se alza desde Jacob, un cetro surge de Israel. Queridos amigos, como termina es lo esencial y lo fundamental de este libro de los Números. Abeñez enoina lleva Balaam, pero para maldecir a Israel. Pero un día tuya lo maldecía. Amañá ave ayesa cuasa tu chamba peñan de yara o cambiar lleva. Vengo para maldecir, pero no puedo maldecir, porque me doy cuenta que aquí se encuentra la gracia de Dios. Así que, queridos hermanos, este tiempo no es tiempo de maldición, sino que es tiempo de bendición. Peñan de Yara o Peñan de Abuetebe, esa es la mayor y mejor bendición. Y por eso termina diciendo: lo veo, pero no ahora. Es decir, a esa baité mañana imagina Peñan de Yara o, pero viene para cambiar, viene para ser mejor. Este 2025 tiene que ser un año de gracia. Pero después continúa diciendo, ¿verdad? Lo contemplo, pero no de cerca. Contemplamos esa gloria de Dios en medio de nuestro pueblo. Cuando hay conversión y cuando nos damos cuenta que hay buena intención de cambios, queridos hermanos, vemos las cosas lindas. O pensai, la ibaía, la oye ya ponoina, ya esa ponaba, ya va, pedazo, ñañe un día, ya esa. Pero aquí vemos lo lindo porque viene el Señor para renovarnos y convertirnos. Y por lo tanto, una estrella se alza desde Jacob, un cetro surge en Israel. Un cetro surge. Es la fuerza de Dios que actúa en nuestro pueblo, que actúa en nosotros, que actúa en nuestra iglesia. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, estamos con Yarañe en Antiguo Testamento, el capítulo 2, versículo 10 específicamente de este segundo libro de Samuel. Aquí decíamos que Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años, cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó 2 años.
Es importante, ¿verdad? Incluso los números, el número 40 siempre implica también una cierta madurez. O sea, ella y la PTI cualquier huiro chuco oñemoía o bebé lleva, como para gobernar y para llevar adelante una nación. Esto nos hace pensar lo que más adelante vendrá, porque decíamos que estos versículos 8, 9, 10 y 11, estos 4 versículos del capítulo 2 del segundo libro de Samuel, nos hace entender que todavía no existía la unidad de Israel. Todavía no existía la unidad. Las tribus todavía estaban dispersas. A pesar de que Saúl estaba al frente, hacía sus incursiones, etc., Yapole y Catumía, los que tenían más lealtad justamente a Saúl, estaba aquí Yabes de Galaad, pero por acciones así muy concretas, veía ahí la yicuada de parte de Saúl por lo menos. Después de Saúl no tenemos así específicamente acciones que nos puedan decir, ese oye Saúl me lleva todas las tribus, etc. O sea, Saúl todavía no había conquistado la unidad. Aquí cuando viene, alguien tiene que venir, Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, más o menos nos hace entender medio Barete, a Vejina le trae a Ishboset, hijo de Saúl, a Mahanaim, y lo proclama rey de Galaad, de los aseritas, de Israel, de Efraín, de Benjamín y todo Israel. Lo proclama rey. Bueno, él tenía 40 años en ese momento. Bueno, una persona ya, según nosotros entendemos, bien cumplidos los años, ese, ¿verdad? 40. Quiere decir una generación, una vida, o mejor dicho, una generación vivida. Una experiencia ya en el trajinar de nuestra vida. Hay cualquier mitad superficial que algunas veces nosotros decimos que tiene muchos ideales, que está muy bien, todos tenemos que tener ideales, tenemos que pensar, pero la vida nos va enseñando con el paso a la experiencia. La experiencia es lo que nos enriquece, queridos amigos. La experiencia de vida, bien vivida también y bien superada. Porque vamos a encontrar los problemas, vamos a encontrar las dificultades, pero también si nosotros no hemos superado ciertos problemas, esos problemas después nosotros podemos prolongarnos siempre con una inmadurez. Ape inmadureña de ella nos lleva. La ñande tuya iba y 20. Bueno, pero aquí por lo menos te presenta. Y él dice que reinó 2 años. Y después te asegura, y por eso decíamos el aseverativo aquí. Cuando te pone el pero, la casa de Judá seguía a David. Habemos beuseña de Eina que todavía no hay una unidad del reino. Judá prefiere la persona de David, le conoce a David, y bueno, y de esta manera entendemos que David después poco a poco va a comenzar a trabajar en una manera diferente. Nombrete, ayudan a nombrar que esto aquello, sino que de manera diplomática. ¿Se acuerdan? David tuvo siempre un gran respeto por el ungido del Señor, número 1. Gran respeto. Y los de Galaad le amaban porque ya sabemos cuál era la situación. Había tenido 2 oportunidades para matar a Saúl, ¿se acuerdan? Y hacerse ya el rey él mismo, pero no se aprovechó tampoco de ellas. Parece que las buenas características de David son generalmente pasadas por alto por muchos, porque así como una nube oculta el brillo del sol en el cielo, su pecado impide que la luz ilumine su vida. Eso es lo que después vamos a ver, ¿verdad? En el famoso pecado con Betsabé, ¿verdad? Bueno, pero a eso también ya llegaremos a Ñañemonguetata y a Yamita. Pero algunas veces, como decimos, queremos tapar, ¿verdad? La grandeza o el trabajo de David, algunas veces también queremos tapar con un dedo, ya es Ayané, querer cubrir el sol con un dedo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Apenas contaba 20 años y ya era viuda, con una hija pequeña, y llevaba varios meses confinada en una mazmorra del castillo de Lago Garda. Pero a pesar de ello, Adelaida continuaba resistiendo el asedio de Berengario II, que había envenenado a su esposo, el rey Lotario, y le exigía que se casara con su hijo para legitimar su usurpación. Con el fin de quebrar su voluntad, le quitó todos los privilegios. La vistió de harapos, la mantuvo a pan y agua y permitió que fuera maltratada físicamente por sus esbirros. No obstante, la digna reina Adelaida permanecía en silencio, trataba con dulzura a los carceleros, oraba todo el tiempo y puso en manos de Dios su suerte, que en efecto cambió, la noche del 20 de agosto del 951, en la que su director espiritual, el padre Martín, al amparo de la oscuridad, abrió la puerta del calabozo y, ayudado por dos guardias fieles a la señora, se escabulló con ella por un pasadizo, al final del cual había una ventana previamente abierta, de la que ya colgaba una fuerte cuerda. Ambos se deslizaron por ella hasta la orilla del lago, y allí los aguardaba una barca que los dejó a salvo en la otra orilla, y en los caballos apostados entre la arboleda emprendieron al galope hacia el castillo de Canosa, y cabalgaron ininterrumpidamente, y en varias oportunidades se cruzaron en el camino con patrullas de soldados que los buscaban, pero nadie los vio, y milagrosamente llegaron a su destino sin contratiempos. Adelaida de Borgoña, nacida entre el 928 y el 930, fue prometida por su padre, el rey Rodolfo II de Borgoña, a Lotario, hijo de Hugo de Provenza, cuando apenas contaba 2 años, y recibió educación de reina, pero con notable énfasis en su formación cristiana, la cual reflejó al contraer nupcias con 15 años cumplidos, y de esa unión nació una hija llamada Emma, que luego fue reina de Francia, a la que tuvo que resguardar de la ambición de Berengario II, que envenenó a su marido, el rey de Italia, y se tomó el poder, y luego la encerró en una cárcel, como ya contamos. Tras la fuga milagrosa, se refugió en el castillo de Canosa, que fue sitiado por el usurpador, y la reina viuda Adelaida le pidió protección a Otón, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, quien acudió en su auxilio. Derrotó a Berengario y, prendado de su hermosura, discreción y nobleza, se casó con ella a finales del año 951. El fuerte e impredecible carácter del soberano fue suavizado por la dulce emperatriz Adelaida, que, algo inusual para la época, era su mejor consejera y por eso viajaba con ella en sus campañas militares, y por donde pasaba, con el respaldo de su esposo, fundaba monasterios e iglesias, llevaba consigo misioneros a los que dejaba en territorio sin catequizar. Pero cuando vino la seguidilla de 5 hijos, 3 de ellos murieron niños, se quedó en palacio y repartía su tiempo entre los asuntos de Estado, sus retoños, la esmerada atención a los pobres y desamparados, a quienes atendía personalmente, les repartía vestidos, alimentos, y en los hospitales que edificaba asistía personalmente a los enfermos. Cuando el emperador Otón murió en el 873, el hijo de ambos, Otón II, subió al trono, pero su esposa, Estefana, una princesa bizantina malcriada y prepotente, lo envenenó contra su madre, a la que trató indignamente y luego expulsó de la corte. La reina Adelaida, sin protestar, con una humildad proverbial, se refugió en la oración y voluntariamente se recluyó en un castillo al que prácticamente convirtió en monasterio. Pero San Odilon, su confesor, que era el abad de Cluny, recriminó al rey, quien arrepentido le pidió perdón y le restituyó sus privilegios. Pero ella se mantuvo alejada de las intrigas de su malvada nuera, quien arreció sus ataques cuando su suegra, o contra su suegra mejor, cuando murió Otón II, y Teofana asumió la regencia y le hizo la vida imposible, pero ella también falleció. Y falleció en el 991
Y de nuevo la reina Adelaida se vio en el centro del poder, gobernando en nombre de su nieto Otón III, quien apenas tenía 10 años. Y con las manos libres, Santa Adelaida administró sabiamente el Sacro Imperio Romano-Germánico con mano firme, pero con generosidad ilimitada. Así proveyó y defendió a los pobres, fomentó las misiones, abrió iglesias y monasterios en todos sus dominios, construyó hospitales, protegió e hizo respetar el papado, se convirtió en el árbitro natural de los conflictos que sostenían los reinos europeos, saneó las finanzas del imperio que bajo su égida vivió una época de prosperidad y paz nunca vistas. Cuando su nieto alcanzó la mayoría de edad, le entregó el cetro y se retiró a un monasterio que había construido en la ciudad de Seltz, en donde pasó sus últimos años en estricto retiro, meditación, ayuno, oración permanente, y allí murió en santa paz el 16 de diciembre del año 999 y fue canonizada por el Papa Urbano II en el año 1097. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Adelaida que nos enseñe a no dejarnos abatir por las vicisitudes ni a envanecernos cuando la fortuna esté de nuestro lado, porque todo es de Dios y vuelve a Dios. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Queridos amigos, estamos iniciando esta tercera semana de Navidad, preparación para el nacimiento de Jesús. Y durante esta semana Juan el Bautista se coloca en la línea de los profetas genuinos de Israel, llama al cambio de vida, toma el discurso y también la exhortación que el pasado hizo el profeta Isaías, que ya fue narrando, y desenmascara sobre todo esa hipocresía y la vida doble que está viviendo el pueblo. Juan el Bautista continúa la herencia de Israel, esa herencia original, y busca que el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios, como herencia, entre en un proceso de conversión, para que después vuelva también a esa senda trazada por Dios desde el antiguo. Ahora, la propuesta de Dios es la de la humanización plena y total, que tiene que alcanzar al todo el género humano. Por eso es que Juan el Bautista proclama que todo mortal verá la salvación del Señor. La fe en Jesús no puede vivirse, como decimos nosotros, en la estratosfera, ¿verdad? Sino que tiene que estar inmersa en nuestra propia historia. Dios continúa haciendo hoy historia de salvación aquí y ahora con nosotros. Desea que todo hombre, que toda mujer, toda familia, sin exclusión alguna, tenga también esa posibilidad de encontrarse con la salvación, que está entendida como un proceso de humanización ofrecida por Jesús de Nazaret. Que cada bautizado verdaderamente pueda asumir, ¿verdad?, ese compromiso de ser también voz en el desierto, decíamos de Juan el Bautista, como lo hizo él justamente, a fin de ayudar a las personas a volver a Dios, volver hacia Dios, desde esa perspectiva de Jesús de Nazaret. Con él Dios entra en la historia para salvarla y también para redimirnos a nosotros. Queridos amigos, sigamos preparándonos. Hemos concluido ya esta tercera semana de preparación con el tiempo de Adviento. Dios nos llama a una verdadera conversión. Dios nos llama siempre a hacer camino porque Jesús
quiere nacer en nuestro pesebre. Y nuestro pesebre es nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de YouTube, Instagram y Facebook. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino hacia ti. Mi corazón te estaba esperando, sé que tú vas a venir. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, oh, yeah. Río Squad, oye, oh, mi corazón te alaba, hermoso Jesús, porque en mi camino tú has prendido la luz, he seguido la estrella, como aquellos sabios, hoy te glorifico con mi alma y mis labios. Veo la estrella en el cielo que ilumina mi sendero, tu presencia es mi anhelo, eres lo que yo prefiero, Jesús eres el primero, sí, el amor verdadero, se acerca Navidad y tú eres todo lo que quiero. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando nuestro capítulo 2 del segundo libro de Samuel. El versículo 10 nos anima aquí a mirar el aspecto también diplomático de David. Nos muestra también que Isboset, que está al frente de las tribus del norte, que sería prácticamente el reino de Israel, nos hace ese preludio de lo que será también la división del reino. Pero no hay la división del reino de por sí, sino que no hay luego todavía una cohesión, dándonos a entender que Saúl no llegó todavía a una unidad del reino, o sea, de los israelitas, no llegó a una cohesión. De Saúl no se habla luego mucho de sus guerras o de sus confrontaciones con los otros pueblos, etcétera, o con las tribus mismos, en el deseo de unificar a la nación. De Saúl más bien lo que vemos son actitudes muy egoístas de querer mantenerse en el trono, de querer ser eternamente el monarca, de querer que lo que él ha iniciado con esa monarquía luego se dé en una continuidad, ¿verdad? Entonces esa es la famosa dinastía, que mi hijo, que mi nieto, o sea, ya prolongala ñane gobierno, ya cambia cuanto constitución o ya llena se interesa ahí, porque se vota. Eso es lo que quiere Saúl. Y entonces, claro, en lugar de preocuparse por una unidad donde toda la comunidad pueda caminar juntos, unidos, con valores y criterios, lo que estamos haciendo es dividiendo más. Y aquí entonces debemos reconocer el hecho, ¿verdad?, que tanto Saúl como Jonatán tenían hijos y que uno de ellos habría sido el sucesor normal del trono. Uno de ellos tendría que haber sido, si no hubiera intervenido Dios. Aquí entonces lo normal era justamente que Isboset, eso es lo que estamos hablando de la dinastía, a Saúl y Botaina. Pero, sin embargo, aquí de a poquito ya está entrando David. David entra y va en Hebrón y desde ahí los de Judá, la tribu de Judá, le siguen. ¿Y por qué decimos que ha intervenido Dios? Y porque Dios interviene en nuestra historia, nuestro contexto histórico. Dios interviene a través de nosotros, quiere decir, a través de nuestra historia. Así es que yo que es importante formar de la ñamañami allá es a mí porque con ambas con acu pone interés de la ñamañami hangua ya y mi hangua iba ella pañande yaja hina peñande ñande la pere mabala tendotatena tenondena alleva. Desde ahí tenemos que fijarnos y eso es lo que tenemos que mirar. Eso es lo que tenemos que comenzar a trabajar en nuestra cabecita y tenemos que entender qué es lo que verdaderamente le conviene. ¿Qué es lo que le conviene? Aquí en este caso a la tribu, ¿verdad? A la tribu o a las tribus, en plural, las 12 tribus. Aquí te ven ahí por ahí de la cohesión. Entonces nos ponemos con el signo de interrogación o si no, más que signo de interrogación, 3 puntitos. Como diciendo, nuestra historia se va abriendo, nuestra historia va apuntando a algo más que nos ayudará a caminar entonces. Por cierto que Abner, quien había sido general del ejército de Saúl, actuó enseguida para hacer que uno de ellos fuera rey, ¿verdad? Actuó enseguida porque Abner siempre estaba ahí con el rey Saúl. Y vimos cómo tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, haciéndole rey sobre Galaad, sobre Jerusí, Jezreel, Efraín, Benjamín y sobre todo Israel. Y este fue el principio de la división del reino. O mejor dicho, también al entender que este es el principio de la división de todo el reino, también nosotros vamos a entender que no había una cohesión aún. Después con David, ya esa Mega tuve, cuanto más vamos avanzando. Pero esto ya es el cierto inicio de lo que después existirá también
con Salomón. Salomón tiene a sus hijos y Roboam es el que va a sustituir. Pero Pepe ya da idea, imagina esa sabiduría de Salomón, etcétera, etcétera. Y ahí ya comienza, o mejor dicho, se ve prácticamente la división del reino en el 931. Reino del norte y reino del sur. El reino del norte después terminará con la invasión de los asirios en el 721. Entonces esto nos hace entender y nos hace mirar un poco cuál es el camino, ¿verdad? ¿Cuál es el camino? 210 años prácticamente del reino del norte. Y después también sabemos que en el 586 el reino del sur, que levantó al exilio a Babilonia. Muy bien, queridos amigos, seguiremos nuestra reflexión. Vamos a mirar nuestro contexto histórico, pero sobre todo el aspecto teológico. Porque lo que vemos aquí es la enseñanza teológica, pero la hoja de ruta de la Biblia es porque ellos han vivido un contexto histórico que nosotros tenemos que descubrirlo, desmenuzarlo, saberlo, para poder entender después el mensaje desde un aspecto teológico. Me despido de ustedes, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.